Edgar Norabuena Figueroa nació en Huaraz, Ancash, 1978. Es docente por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Ha publicado en poesía El Grito del Silencio, 1997. En narrativa, El Huaico que te ha de llevar, 2007. Danza de vida, 2008. Con nombre de mujer, 2008. Eugenita Lindaflor, 2010. Fuego Cruzado, 2014. En el 2016, Doble Sombra, Caer como en sueños y Perdedores de oficio. En el 2017, Artefactus y Como un día que pasa. En el 2018, Vacaciones de Tamia Carina, Tamia Pacarina en el Ucupatza y El llamado de la sangre en el 2021. Actualmente cursa estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, saludar a toda la teleaudiencia que nos presencia en estas horas, agradeciendo también la participación en esta ocasión del escritor Edgar Norabuena Figueroa, quien nos acompaña para esta oportunidad, y también para los amigos de Cordilleras en los Andes, que también son parte de este proyecto, y para el cual también queremos compartir una experiencia más con un escritor que ya ha adquirido pues el protagonismo, el nombre en esta zona de la parte sierra de Ancash, y vamos a compartir pues algunas ideas también con respecto a su labor literaria y que nos pueda también pues brindar todo un panorama con respecto a su producción y también su apreciación en torno a lo que viene a ser la literatura en Ancash. Vamos a empezar primeramente con su vocación, ¿no? ¿En qué momento al escritor Edgar Norabuena le sale, ¿no?, ese deseo de querer escribir, de los deseos de querer publicar? ¿Cuáles serán sus palabras, Edgar? Bueno, mi saludo cordial a todos los seguidores de la Asociación Cultural Cordillera, que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Y bueno, sí, en verdad este afán de escribir nace pues pienso yo, ¿no?, desde la secundaria, como cualquier persona, como cualquier adolescente que quiere expresar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Yo recuerdo haber plagiado por ahí, parafraseado algunos poemas de Pablo Neruda, de Bécquer, para regalárselo a la compañera de quien estaba enamorado, ¿no? Entonces, por allí nació esta inquietud. Luego de tanto ejercicio de parafraseo, comencé a escribir ya mis propios pensamientos de una manera ya, digamos, un poco auténtica. Y recuerdo, creo que habrá sido en el 93, si me acuerdo, sí, 93 o 94, que es el año en que yo egreso del Colegio Luzuriaga, en el que gané los Juegos Florales del Colegio Luzuriaga, justamente con un poema, y a partir de ello, ¿no?, ya uno está con ese bicho de la escritura, y cuando ya salgo del colegio, comienzo a dar mis anotaciones, y con el tiempo, cuando estaba en el servicio militar, también comenzaba a escribir, seguía escribiendo hasta que, bueno, me parece que fue en el 97 que publiqué el primer poemario, El Grito del Silencio, y bueno, a partir de eso ya no he dejado de escribir ni poesía, que es lo que he cultivado siempre, ni narrativa, que es lo que digamos, he cultivado ya mucho después, ¿no? La narrativa, bueno, yo comencé la narrativa cuando, en el 2005 más o menos, incluso por recomendación, digamos, ahí por un acicate de una compañera de estudios en la universidad, Roxana Giglino, que también es una gran poeta. Por allí me motivó, me dijo, oye, hay un concurso, participa, ¿no? Bueno, ella era poeta, ¿no?, y había ganado un concurso de cuentos. Dije, carambas. Entonces ya, por ahí comencé a trabajar cuentos,
comencé a ganar concursos, y un concurso y tras otro concurso y tras otro concurso, y dije, caramba, creo que lo mío es cuento. Y bueno, y a partir de ello no me he desligado del cuento, ¿no? Entonces, eso sería más o menos los inicios de la escritura, las motivaciones, casi genéricas, ¿no? Porque finalmente nosotros pues tenemos motivaciones que incluso obedecen a las circunstancias, ¿no? Y bueno, claro, para ser más o menos panorámico, diríamos que comenzamos así con este raro oficio de la escritura, ¿no? Correcto. Bueno, por supuesto, todos tenemos pues las distintas formas de cómo se inicia, ¿no?, en el mundo de la escritura. Ahora, también todos siempre tenemos dentro de nuestra forma de cultivar la lectura a quienes has logrado identificar como tus modelos, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros podemos leer tantos libros, pero siempre terminamos identificándonos con ciertos escritores que terminan aportando algo en nosotros y al final de nuestra producción termina mostrándose también, ¿no? ¿Quiénes han sido tu referencia? ¿A quiénes han podido influenciar en tu persona? Primero los escritores, ¿no? O sea, qué escritores has logrado identificar tú que han podido nutrir en tu producción literaria? Mira, yo estaba muy identificado con la narrativa del gran Eleodoro Vargas Vicuña, ¿sí? Sí, Taitacristo, Ñawín, para mí eran una revelación. Creo que expresaba de una manera íntima y sobre todo a la vez moderna, ¿no? Porque la cuentística de Eleodoro Vargas Vicuña no solamente es una cuentística ambientada en los Andes, sino que utiliza justamente las técnicas narrativas modernas. Entonces, a partir de ello, fui formando una especie de tótem, ¿no? Me gustó también la narrativa de Manuel Escorza, en el que trabaja justamente el realismo mágico, ¿ya? Y a nivel latinoamericano, hasta ahora admiro mucho a Juan Rulfo. Para mí Juan Rulfo es un novelista, es un cuentista maravilloso, tanto como el gran Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez, su insuperable 100 años de soledad. Y digamos, en el mundo o en la literatura mundial, yo creo que es insoslayable hablar de la gran arquitectura narrativa de William Faulkner, ¿no? Faulkner es irónico porque cada vez que yo leo a Faulkner reniego. Es un escritor muy moroso, pero tiene una arquitectura narrativa maravillosa. Es un maestro de la arquitectura de la narrativa y esa es justamente una digamos, uno de los maestros, ¿no? Sí, la referencia para poder trabajar, sobre todo la novela, ¿no? Esta novela que ojalá ya salga publicado en mayo, tiene justamente muchísimo de la arquitectura de William Faulkner, ¿no? Pero en general, pues nosotros somos también, no te olvides, producto de lo que leemos, ¿no? No solamente nos vamos pues a fijar en un solo autor, no somos una amalgama de varios autores, porque tanto uno como otro autor van a influenciar cada uno, ¿no? Cada uno en determinado aspecto. Exacto. Al final eres como el perrito chusco, ¿no? El perrito de raza Mil Amores, ¿no? Tiene ahí de diversos colores, ¿no? Y al final es eso, finalmente. Pero lo curioso es que todos esos colores se van a amalgamar en una sola unidad, que es justamente una obra nueva, un libro nuevo, una estructura nueva, que básicamente ya es una estructura totalmente tuya, ¿no? Obviamente tiene sus deudores, pero ya es totalmente tuyo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Correcto. Entonces vamos viendo que de esa manera se constituye entonces la producción literaria. Ahora también somos la suma también de todo lo que leemos, pero también somos la suma de nuestras experiencias, ¿no? Porque también nuestras experiencias vividas de cierto modo también se reflejan, ¿no? Por ejemplo, de tu
de tu ámbito, de tu vivencia hasta la actualidad, ¿qué puntos relevantes crees tú que te han servido, por ejemplo, para poder crear, por ejemplo, un cuento o una novela que ahora ya muy pronto también se viene a la publicación? Entonces, nuestra vida propia también por momentos suma, ¿no? Por ejemplo, si citamos a escritores, en el caso, por ejemplo, de Fernando Cueto, vemos también, ¿no?, que su experiencia militar, por ejemplo, que él tuvo como policía cuando fue a la zona de Ayacucho, le sirvió también, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue? ¿Hay algunos momentos de tu vida que han logrado aportar también a tu producción literaria? Indudablemente, Jorge. Pienso que así como somos el sincretismo de lo que leemos, también somos el sincretismo de lo que vivimos, ¿no? Entonces, te comento, por ejemplo, que yo pasé mi infancia entre la ciudad y el campo, en las vacaciones de fin de año, de medio año, íbamos al campo a vivir con el abuelo y bueno, de esa experiencia nacen justamente las primeras obras literarias. El Huayco que te ha de llevar, Danza de vida, Silbidos de Ichu con nombre de mujer, por ejemplo, son obras que rescatan esas experiencias de la infancia. Ahora, luego, por supuesto, después de salir del colegio, me presenté de voluntario al servicio militar obligatorio y esta circunstancia también obviamente me sirvió de motivación para posteriormente escribir, por ejemplo, Fuego Cruzado, ¿no? Fuego Cruzado, esta segunda obra que es Piel de Ceniza, la tercera parte de la trilogía que estoy trabajando, que se llama Piel Fuego, Fuego Ceniza, estoy por allí, pero también justamente está rescatando ese tema, esa temporada de mi existencia, y la novela que justamente también rescata tanto los episodios de la infancia como los episodios del servicio militar. Y luego del servicio militar, bueno, yo ingresé a la universidad, estudié en la universidad. En la universidad me interesó bastante, por ejemplo, en los primeros años, la literatura japonesa, ¿no? Yo me declaro un ferviente admirador de la literatura japonesa, he leído buena cantidad de de literatura japonesa, y fíjate que esa experiencia leída también me sirve porque publiqué un libro de cuentos titulado Como un día que pasa. Este libro de cuentos Como un día que pasa, increíblemente es un cuentario que transcurre en Japón, ¿no? Y todos sus personajes son japoneses, todo el escenario es japonés y todo lo demás, ¿no? Hasta la cosmovisión ha tratado de ser japonesa, ¿no? Luego, ya en la universidad también, obviamente uno amplía sus lecturas, amplía sus experiencias, y de ello nacen libros como Perdedores de Oficio, nacen libros como Artefactus, ¿verdad? Y luego ya, digamos, en una especie de primera madurez, también con el afán de abarcar, digamos, más público, también he incursionado justamente en la narrativa infantil. Ahí tenemos, sí, Vacaciones de Tamia Pacarina o Tamia Pacarina en el Ucupatza, ¿no? Entonces, sí, pues estoy tratando de hacer un parangón entre las etapas de mi vida y qué libros, por ejemplo, podrían corresponder, ¿no? Y ahí, claro, y ahí nos estamos dando cuenta, pues, que cada etapa de nuestra existencia se asocia de una u otra manera, directa o indirectamente, con determinadas obras, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí, pues, ahí nos estamos percatando de que la experiencia vivida y leída también justamente corresponden o han influenciado directa o indirectamente a determinadas obras literarias, ¿no? Bueno,
Ahora, continuando, una siguiente pregunta que podría, que te realizo, Edgar, vendría a ser, de toda tu producción literaria que tienes hasta el momento, ¿cuál de todas tus producciones, por ejemplo, tanto a nivel de narrativa o poesía o novela, te ha costado, o sea, se ha hecho un poco más complicada poder elaborarla y culminar más que todo, ¿no? Porque cada texto en sí pues tiene su propio proceso, ¿no? Y hay textos en los cuales quizás nos resulta más fácil poder realizarlas, pero ¿cuál de todas tú crees que te ha podido resultar compleja y por qué, ¿no? O sea, ¿o a qué se debió? Mira, de cajón la novela que va a salir publicada, ¿no? Primero porque me ha ocupado mucho tiempo. Comencé a escribir en el 2006 y prácticamente lo terminé el año pasado, ¿no? Entonces ya casi cumple mayoría de edad en mi carpeta, en mis archivos, ¿no? Sí, y pienso que esa es la obra que más me ha producido incluso dolores de cabeza porque en verdad ha sido una construcción de una arquitectura narrativa que luego he tenido que destruir y que luego he tenido que reconstruir, ¿no? Y en esta última, digamos, en los últimos planos de esta arquitectura, ya incluso abarca desde la historia misma de la novela, abarca desde la batalla de Miraflores en el marco de la guerra con Chile hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Hasta la actualidad, pasando por varias generaciones de una familia central que es la familia Yaruyanak. Entonces, esa es en verdad la obra, digamos, hasta ahora la obra de mi vida, ¿no? Y ojalá me dé todavía la salud y un poco de tiempo para poder escribir una obra similar al menos, pero hasta ahora esa es la gran obra de mi vida que me ha causado muchísimo trabajo, muchísimas horas de estar sentado, muchísimas amanecidas de corrección, litros infinitos de café y probablemente también litros de alcohol, porque hay que también, ¿no?, motivarnos, ¿sí? Y sobre todo tener unas posaderas de acero, ¿no? Porque hay que sentarse no solamente a escribir, sino también a corregir. Y eso pues en verdad es doloroso, ¿no? Es muy penoso, pero al fin y al cabo nosotros los que tenemos la literatura como actitud de vida, no como oficio, sino como actitud de vida, como forma de existencia, bueno, pues pasamos esas vicisitudes y esas dolencias como lo pasaría un fakir, ¿no? De una manera bastante estoica y pues muy acostumbrado a ello, porque finalmente es lo que te gusta y si, claro, y lo hago con pasión, y si hay dolor hay que aguantarse un poco, porque de todas maneras uno sabe que después va a tener un muy buen fruto, ¿no? Y bueno, y espero pues que nos quepa la vida. Bueno, nos falta todavía un par de mesecitos, en mayo sale, yo sé que Diosito no nos va a recoger todavía, así que seguramente contigo, con Omar, con Edgar Palma, y con todos los amigos que nos están escuchando, nos están siguiendo aquí en las plataformas virtuales, vamos a tener también la dicha de compartir esta gran novela. Bueno, son más o menos 600 páginas, así que si no sirve para leer, al menos servirá para trancar la puerta, ¿no? Para algo va a servir semejante ladrillo. Correcto, ¿no? Una interesante obra que ya todos también debemos estar esperando con mucho deseo, y también, ¿no?, es bueno porque es una contribución tanto a la cultura y es también, como siempre conversamos con distintas personas, es un aporte al final lo que uno termina dejando y eso queda para la posterioridad. Bueno, Edgar, a ver, hasta el momento me parece interesante todo lo que venimos hablando. De todas tus obras escritas, ¿a cuál de todas la tienes mayor cariño? ¿Cuál de ellas te ha dado mayor satisfacción o tu cariño es unánime por todas? ¿Y cuál sería tu balance, ¿no?, desde tu primera producción
hasta la actualidad. ¿Cómo ves tú ese desarrollo literario, que todo ese proceso hasta la actualidad que vienes como realizándote como escritor? Bueno, la obra que más prefiero de entre las 15 que he publicado, si yo le digo, se va a resentir las 14 restantes, ¿no? Claro, es como los hijos, ¿no? ¿Cuál de ellos prefieres, no? Pero bueno, yo pienso que de una u otra manera se ha destacado, por ejemplo, Danza de Vida, porque buen tiempo estuvo en el prospecto de admisión del UNASAM, ¿no? Entonces, por allí daba muchas satisfacciones porque se vendía como pan caliente, ¿no? También esta otra que ha causado un poco revuelo es Eugenita Linda Flor, ¿no? Porque me atreví a escribir este cuento, esta historia, pero utilizando los nombres de las personas de la vida real. Así que imagínate las ronchas y las chispas familiares que he tenido que sufrir, ¿no? Entonces, y bueno, también alguna que otra historia de perdedores de oficio que el editor en alguna ocasión me dijo, oye, saca esto de tal porque este apodo se le dice a tal persona, y se ha sentido ofendido, ¿no? Pero claro, se sentía aludido, ¿no? Y bueno, sí, bueno, esas obritas que siempre te causan chispas, te causan... pero también me causó mucha alegría, por ejemplo, la edición de Tamia Pacarina, porque fue una novelita, mi primera novela infantil, que lo escribí al toque, eso sí, al toque. Creo que es la obra sí, que he escrito en más breve tiempo y que quedó semifinalista ahí en un concurso infantil del Altazor, y salió publicado, lo presentamos en Ayacucho. Me causó mucha alegría porque gracias a ese libro viajé a Ayacucho, conocí Huamanga. Y bueno, también este último libro, que gracias a nuestro amigo Jorge Carrascal he publicado, Piel de Ceniza, ¿no? En la edición Arsam. Muy amable él como editor, y en verdad me ha causado mucha alegría, porque Arsam también pues es una editorial que no solamente ha publicado a escritores de talla internacional incluso, sino que también me permite abrirme a un mercado un tanto nacional, ¿no? Entonces, sí, pues hay obras que sí te causan esa alegría, esa dicha. Y bueno, pues estos últimos, este chiquitito... Como un día que pasa, también me causó mucha alegría porque es la primera obra que presentamos en la Feria Independiente, en el Ministerio de Cultura. También por ese motivo viajé a Lima, conocí a gente, y me parece que cada obra en realidad, sí, tiene su anécdota, tiene ahí su chispa, ¿no? Tiene ahí su qué, ¿no? Su qué decir, claro. Sí, tiene su historia. Y hablando de esa historia justamente... Fuego Cruzado, cuando se publicó por primera vez, ¿no? Tuvo como presentadores, no sé si habrías estado por allí, tuvo como presentadores a los maestros de la Facultad de Educación. Tú sabes que están allí los tres paladines de la literatura que a veces no se quieren juntar, pero que para presentar Fuego Cruzado estaban ahí pues el profesor Macedonio, estaba ahí el profesor Segundo Castro, estaba ahí el profesor Carlos Toledo, imagínate, los tres paladines de la literatura presentando Fuego Cruzado, un comentario de su alumno, ¿no? Porque yo he sido alumno de ellos, ¿no? Entonces, ese también, por ejemplo, es una gran alegría, porque yo he visto muy pocas veces, claro, los tres para presentar un solo libro, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Me parece que cada obra tiene su anécdota, tiene su historia, y cada obra se hace querer, ¿no? Se hace querer. Extraordinario hasta este punto. Bueno, a ver, mi siguiente pregunta sería, después de haber visto, ¿no?, las anécdotas de cada uno de tus libros, ahora hablar un poquito sobre Eugenita Linda Flor, ¿no?, que se va a presentar en este proyecto de audiocuentos. Por ejemplo, ¿no?, hemos estado conversando en Fueras y veíamos que ha tenido todo un proceso, ¿no? Porque primeramente yo recuerdo cuando asistí a aquella presentación que se presentó
como cuento, ¿no? En el libro de Cautiverio de la Buena Gente, y ahora enterarme, ¿no? De que ya está constituido como un cuento y ha tenido toda una transformación en todo este paso, este tiempo. A ver, que quisiera, ¿no? Que nos expliques cómo ha tomado este proceso, ese cambio, ¿no? Ese cambio inicial con el cual nació, diríamos, ¿no? Porque ha ido tomando cuerpo y ahora ya lo tenemos, pues, en una publicación casi definitiva, según se puede ver, ¿no? En el último libro. Sí, bueno, cuando se publica Eugenita Lina Flor en Cautiverio de la Buena Gente, se publica como un cuento en realidad, como un cuento. Luego este cuento fue ampliándose, fui trabajando el cuento, resultó una segunda parte y resultó una tercera parte, que ya prácticamente pues culminó este cuento de tan largo y de tan y con esas tres partes que prácticamente se convirtió en una novela, ¿no? Una novela. Yo recuerdo que lo presentamos en Huánuco, el escritor Mario Malpartida lo presentó y lo presentó justamente como una novela, ¿no? Como una novela. Entonces, desde la publicación del texto inicial hasta la última publicación, que es ampliada, corregida, definitiva, ¿no? Entonces, obviamente ha sufrido toda una metamorfosis, todo un cambio, porque he quitado párrafos, he introducido párrafos, he introducido algunos personajes, etcétera. Entonces, sí, pues, en realidad hay obras que se terminan de desarrollar para luego publicarse, y hay obras que se terminan desarrollando incluso después de haber sido publicadas, ¿no? Eso es justamente Eugenita Lina Flor, ¿no? Y por supuesto, también entender pues que es parte, ¿no? Digo que es parte de la evolución narrativa, parte del proyecto narrativo, porque en algunas ocasiones, más en serio que en broma, o más en broma que en serio, algunos amigos, críticos, lectores, ¿no? Manifestaban que, oye, pero tus cuentos o tus obras son muy monótonos, ¿no? Tratan del mismo tema. Bueno, sí, pues tratan del mismo tema porque justamente trato de agotar temas, ¿no? Ya me parece que he llegado al agotamiento del tema andino, con la publicación de la novela y la publicación de la tercera parte de esta trilogía de Fuego Cruzado. También ya llego al agotamiento de la temática de la violencia política, y ahora estoy estudiando, estoy leyendo, me estoy informando, me estoy formando en el tema de la guerra con Chile, en el tema de la explotación del caucho, en el tema de Mateo Pumacaba, que son los tres temas fundamentales que me interesan bastante y que van a constituir justamente una nueva etapa en mi proyecto narrativo, que ya vamos a introducirnos a la narrativa histórica, ¿no? Entonces ya por allí vamos cambiando, vamos variando de temas, pero la variación de tema no es porque se me achaca digamos, una especie de monotematismo, sino porque uno ya tiene que sentir que ha explotado lo suficiente ese tema, que ha superado esa etapa, ese tema, y tiene que saltar a otro tema, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, pues ya estamos finalizando con estas etapas, y bueno, para la siguiente etapa, pues yo pienso que ya vamos a tener más novelas históricas que cuentos andinos de pronto, ¿no? Pero bueno, ahí en el escritorio todavía quedan cuentos andinos todavía, así que no se sorprendan si en los próximos años vuelvo a sacar un cuento, un cuentario andino, ¿no? Claro.
siempre te quedan ahí en la remesa. Es que son como los árboles, algunos crecen rápidos, sí, algunos toman su proceso, algunos quedan chiquititos y ahí los vas regando y van creciendo, ¿no? O algunos de tan pequeños los conviertes en bonsái, pero ¿no? Sí, entonces todo toma su tiempo, todo toma su tiempo. Pero sí, pues vamos quemando etapas, así como vamos quemando temas, ¿no? Bueno, Edgar, ahora, después de haber hablado sobre la gran producción literaria que tienes, sobre los temas que has ejercido y todo lo demás, ¿cómo ves tú a nuestra literatura regional ancashina? No quiero hablar como bloque, como tal, ¿no? Porque a veces mucho hablamos de literatura regional de la zona sierra o zona costa, ¿no? Pero a veces también sería bueno medirnos ya cómo hemos avanzado como región, ¿no? ¿Cuál es tu percepción tuya, por ejemplo, tuya que has tenido la experiencia tanto de presentar en la zona costa, haberte codeado con tus casi hermanos, diríamos, ¿no? Porque todos comparten la escritura tanto en la zona costa, zona sierra. ¿Cómo ves tú nuestro proceso literario, ¿no? Después que tenemos a los grandes maestros, ¿cómo vemos a la nueva generación, ¿no? Que está trabajando también? Entender a la literatura peruana como un polisistema, es decir, como un conjunto de sistemas literarios. No hay una sola literatura, o sea, no hay literatura peruana, sino propiamente dicho, literaturas peruanas. Entonces, de entre estas literaturas peruanas, cuando hablamos de la literatura ancashina, estamos hablando de una de las literaturas que han aportado incluso al canon nacional. No olvidemos los aportes narrativos de Zabaleta, los aportes críticos incluso de Julio Ortega, ¿no? O el aporte poético de Juan Ojeda, ¿no? Incluso los aportes en la etnografía, en la etnoliteratura, en el estudio de la narrativa oral del gran y casi oceánico Marcos Yauri Montero. Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta esa perspectiva, ¿no? De que la literatura ancashina es una de las mejores literaturas dentro de este gran polisistema de literaturas peruanas. Ahora, si enfocamos un poco a la literatura ancashina, no olvidemos que aún siendo parte de un polisistema, la literatura ancashina se conforma también en otro micropolisistema, porque vamos a tener al menos dos ejes literarios fundamentales, ¿no? El eje literario costeño y el eje literario andino, ¿no? Dentro del eje literario andino incluso tenemos casi dos vertientes, ¿no? Claro, la del Callejón de Huay, la de zona de los Conchucos, incluso la de las vertientes, claro que sí, claro que sí. Y sin embargo, entre estas dos grandes vertientes dentro de la narrativa ancashina, vamos a encontrar, me parece, más diferencias que similitudes, ¿no? El sistema literario costeño básicamente es un sistema literario abocado más a la modernidad, a la posmodernidad, probablemente producto también de una sociedad cuyo proceso histórico comenzó mucho antes que acá, ¿no? que en la zona andina. Comenzó cuando se construye el primer ferrocarril, ¿no? Luego con el boom de la pesca, luego con el boom siderúrgico, ¿verdad? Claro. Entonces, toda esa, digamos, todo ese proceso de desarrollo social, económico, han producido pues una literatura totalmente distinta a la nuestra. Es más, el sistema literario costeño es un sistema literario muy relacionado, muy apegado incluso a la academia, ¿no? Porque por la cercanía incluso. Sin embargo, el sistema literario andino pienso que es un poco más tradicional,
¿no? Muy apegado, más apegado a lo andino, más apegado a la tradición, ¿verdad? Incluso hasta hace poco, técnicamente estaba anquilosada en el modernismo tirando para el indigenismo, ¿no? En ese proceso. Y a partir de el año 2000, pienso que con los escritores ya, con Daniel González, que comienza su publicación en el 2004, hasta la publicación de estos últimos narradores en este librito de antología de la literatura contemporánea, que justamente se publicó en Cronopios, ¿no? Se publicó en Cronopios, ¿no? Entonces, hasta allí ya hemos encontrado incluso dos etapas que son totalmente disímiles, ¿no? Totalmente disímiles. Los últimos ya incluso, nosotros todavía hablamos de la andinidad, nos acordamos de la andinidad, claro, nos acordamos todavía de la violencia política, pero los últimos narradores ya no, ¿no? Claro, la nueva generación ya desdeña lo andino, desconoce, por ejemplo, el tema de la violencia política y se dedica, por ejemplo, a la temática posmoderna, ¿no? Y claro, obviamente eso no es ningún defecto, pero tampoco ninguna virtud, ¿no? Sino que es parte de, es característica de, ¿no? Entonces, de la misma manera, podemos también encontrar en la narrativa, en la literatura costeña, ese afán, ¿no? En los últimos escritores, en los últimos poetas ya encontramos ese afán posmoderno, ese afán de hablar más bien de temas, digamos, considerados posmodernos, antes de hablar de los temas, pues, considerados también por ellos tradicionalistas, ¿no? Entonces, pienso que en síntesis, estimado Jorge, que la literatura costeña y la literatura andina pues están experimentando un proceso de cambio, un proceso de maduración, y esta que se está viviendo es una generación que va a marcar también sus hitos, ¿no? Ya tenemos en la zona costeña, ya tenemos allí a Luis Fernando Cueto, tú mismo lo has comentado, tenemos a Ítalo Morales, ¿no? Tenemos a los poetas, este joven poeta Vicelli, por ejemplo, que tiene en verdad una muy buena factura en la poética, César Quispe, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí en la zona costera, en verdad, tenemos muy buenos prospectos. Aquí en la zona andina también tenemos pues a Alex Rosales, ¿no? A Daniel González, ¿verdad? A Rodrigo Barraza, a Eber Zorrilla, incluso a los que están escribiendo, digamos, una temática que no es casi tradicional, entre comillas, otra vez, ¿no? A Luis Apolín, a Rodolfo Sánchez, ¿no? Al mismo Elías Nieto. Entonces, pienso que tenemos un muy buen futuro, ¿sí? Un muy buen presente y un muy buen futuro en la literatura ancashina, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un balance bastante favorable, sí, bastante promisorio. Bueno, ya cerrando la entrevista, una última pregunta, y quizá más que una pregunta sería, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Que hay varios también, como comentabas tu caso, te iniciabas a la escritura desde muy joven, desde la etapa escolar, y como muchos también nos surge ese proceso, ¿no? ¿Qué le recomendarías por ejemplo, a los jóvenes que se quieren abrir paso a este mundo de la escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque cada escritor tiene una recomendación diferente. En tu caso, ¿qué les recomendarías? Mira, yo en verdad soy muy respetuoso de la literatura y he asumido la literatura con la mayor seriedad del mundo, ¿no? Yo deploro, por ejemplo, las publicaciones a prisa, en el sentido de que a veces la gente considera que una simple inspiración
ya es motivo de publicación, ¿no? Entonces, yo recomendaría a los jóvenes que si se van a dedicar a la literatura tiene un complemento, y es la lectura, ¿no? Entonces, para escribir hay que leer, leer y leer, ¿no? O sea, claro, entonces, claro, ahí en ese porcentaje, ¿no? Leer, leer, leer y luego escribir. O sea, ¿por qué te digo? Porque mientras más lectura, uno va aprendiendo más técnicas, uno va aprendiendo más formas de expresión, incluso, como hace rato comentábamos, uno va forjando y formando su propio tótem de escritores maestros, ¿no? De escritores que le van a ayudar. Un escritor te ayuda en la arquitectura, otro escritor te ayuda en la expresión, otro escritor te ayuda en el diseño de personajes, otro escritor te ayuda en el diseño de escenarios, otro escritor te ayuda cómo aperturar un cuento, otro escritor te ayuda cómo cerrar un cuento. Entonces, pero ¿cómo vas a lograrlo? ¿Cómo lo vas a conocer? Lo vas a conocer con la lectura, lectura y lectura. Y si es la lectura de los maestros, pues mucho mejor, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese porcentaje justamente. Ahora, si has cumplido con ese porcentaje y ya estás escribiendo, entonces escribe, 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 pero sobre todo corrige, 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 corrige y corrige, ¿no? Solo cuando hayas agotado toda dimensión de tu corrección, recién puede pasar a la corrección de estilo. O sea, que el otro te corrija. Y solo después puedes decir, oye, ya, creo que lo puedo publicar, ¿no? Claro que sí. Dicho de esta manera, a veces dice, oye, pero si es así, es imposible que yo publique. Pero no se desanimen. En realidad es pura práctica. Es mucha disciplina, muchísima disciplina, y bueno, esa disciplina que implica también la dedicación constante. ¿Por qué? Porque nuevamente repito, la literatura no es un hobby, la literatura no es un pasatiempo. La lectura puede ser un hobby, la lectura puede ser un pasatiempo, pero la literatura no. La literatura no es un oficio, la literatura no es una profesión. Para mí, al menos, la literatura es una forma de vida, es una actitud, es una, ¿qué te digo? Es una manera de existir. Entonces, la manera de existir es permanente. Así pues, el ejercicio de la literatura debe también ser permanente. Respirar literatura, alimentarse de literatura e incluso defecar literatura, ¿no? Claro, y ahí se obtienen resultados. De lo contrario, no vamos a poner a obtener resultados, ¿no? De lo contrario, vamos a ser pues escritores de un solo día, poetas de una sola inspiración, con un solo libro que está olvidado y que de ahí nos despedimos porque simplemente nuestra obra no ha tenido trascendencia, ¿no? Bueno, esa sería la recomendación, que más recomendación que parece ya una barrera, ¿no? Parece una barrera, pero no, el que me comprende y el que tiene la literatura en el bobo, en el corazón, estoy muy seguro que va a pasar pues la barrera, ¿no? Claro que sí. Nada es fácil, y la literatura es, digamos, la compañera más difícil que puede tener un hombre, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Felices también aquí con el grupo de Asociación Cordillera también. Tan solamente agradecer y felicitar también a Omar, a tu persona y a todos, ¿no?, quienes forman parte también de este proyecto que es Audiocuentos, que se hace con el motivo, ¿no?, de poder difundir la lectura y acercar también, de cierto modo, a todos los estudiantes y a distintas personas en sí, ¿no?, quienes también van a poder disfrutar de estos audiocuentos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.